Cuando observamos lo que son las danzas del hombre primitivo, estudiamos lo que son sus mitos, sus rituales. Pero ya cuando vamos a ver lo que es el teatro, era algo mucho más desarrollado, era mucho más estructurado. El teatro griego surge muy rápido, tras las grandes tragedias, lo que era Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero no tenemos un dato histórico, no sabemos a ciencia cierta cómo fueron los inicios del teatro. Sabíamos que se hacía al aire libre, que se cantaba con un coro, que cantaban, danzaban, que utilizaban tres actores parlantes. Sabemos qué clase de ropa utilizaban, qué clase de calzado utilizaban, pero cómo funcionaban. Literalmente no hay un escrito que nos haga tener un conocimiento claro sobre lo que fue el teatro antes del siglo V. Sin embargo, en la isla de Creta, lo que fue sobre los años 2000, 1600 antes de Cristo, hay algo que llaman que es la zona de teatros, lo que nos hace presumir que los teatros en ese tiempo eran de forma rectangular. Se encontraron lo que fueron tarimas en forma rectangular, al igual que las graderías también en forma rectangular. En lo que fue Atenas, en contribución a lo que fue el teatro, pues realmente Atenas, lo que eran los campesinos, el comercio de oro, no permitieron que la gente se concentrara en lo que eran cosas espirituales y cosas artísticas, al contrario de lo que fue Grecia. Grecia era una comunidad muy gustante de lo que fue el teatro, el atletismo, y de ahí le dio el impulso a lo que hoy se conoce como expresión teatral. Sin embargo, un historiador como Aristóteles, él sí nos dejó varios escritos sobre lo que fue el teatro en esa época. Estructuralmente el teatro ha cambiado mucho desde aquello. La actuación, el escenario, ya las obras no son solamente sobre héroes míticos, relatadas en verso, con coro y danzadas y bailadas. Ahora, pues sí hay un parentesco en lo que es la trama. Pues las obras inician, se presentan, hay un nudo y terminan con un desenlace condicionado por lo que fue el pasado de la obra, con un desenvolvimiento dramático. Muy buenas tardes, televidentes. Les comunica Félix Gabo. Espero la estén pasando bien sin salir de casa. Y ahora hablaré de las tres clases de obras en el teatro griego para un solo dios. Empezamos con la tragedia. Estas trataban de las leyendas heroicas con grandes y memorables hazañas, que utilizaban a los dioses para su adecuado final. También tenemos comedias satíricas. Estas criticaban humorísticamente a aquellas leyendas, haciendo mímicas obscenas que se iniciaban por un coro de sátiros. Y la última, la comedia. Esta representaba asuntos de la vida cotidiana y los desarrollaba como bufos. Así pues, las tres eran representadas en determinadas ceremonias religiosas y cívicas. De igual manera, poseían un coro en los entraños de la escena. Al mismo tiempo, las tres obras estaban en verso, utilizaban máscaras y finalmente todas están relacionadas de uno u otro modo con ideas acerca de la fertilidad. En particular, hay quienes afirman que la tragedia surgió de la celebración y el culto de Dionisio, que era al mismo tiempo el dios de la fertilidad y el vino. Por el contrario, otros dicen que la tragedia había surgido por los ritos ceremoniales ante las tumbas de héroes y dioses semiculturales. Pero en definitiva, las tragedias, las comedias satíricas y las comedias emergieron como parte de las ceremonias anuales regulares que se celebraban en honor a Dionisio, cuya representación, fuera una moneda, pintura o escultura, era llevada a la procesión inicial y cuyo altar se erigía en el centro del proscenio. Y es que además la historia de Dionisio era la historia de la naturaleza fértil, que moría cada año y cada año renacía, la historia de la fecundidad eterna. Y esta fertilidad se reflejaba en los símbolos fálicos que portaban los actores de la comedia antigua. Aristóteles afirma que la comedia surgió de los cantos fálicos, que eran himnos en honor a Falos, dios de la fertilidad y compañero de Dionisio. Dionisio tenía por compañeros a sátiros, que son mitad hombres, mitad animales, con cuernos, cola y pezuñas de cabra. En las obras satíricas, estas criaturas llevaban el falo y se vestían con las pieles de cabra que habían sido sacrificadas al dios. Como resultado, descubrimos que la palabra tragedia proviene de las palabras griegas tragos, que es cabra, y odea, que es canto. Hay muchas traducciones, por ejemplo, canto del macho cabrío. Esto era por sus apariciones en la ceremonia.
Orígenes del drama. Muchos historiadores, junto con Aristóteles, comparten la teoría de que la tragedia surgió del ditirambo, o himno coral, que se entonaba en honor a Dionisios. Suponen que originalmente el ditirambo realizaba la historia de esta deidad, que vino al mundo como hijo de Zeus y de una mortal, que enseñó a los habitantes a cultivar frutos y otros productos comestibles, que fue destruido y renació en la cabeza divina. El asunto de cuándo exactamente alguien hizo que el ditirambo o ritual heroico mimético se convirtiera en los principios del drama es bastante dudoso. Se considera como primer autor lírico formal que sustituyó las palabras improvisadas del ditirambo alrededor del año 600 a.C. a un poeta músico Arión de la isla de Lesbos, pero la realizó en la península del Peloponeso, en la ciudad de Corinto. Por otro lado, la mayoría de los especialistas piensan que el siguiente paso lo dio Tespis, que habitaba en Ática, al introducir un actor que hablara al coro, proporcionara la narración y hasta representara episodios dramáticos. La traducción dice que Tespis fue también el primer actor que organizó una gira por la provincia, ya que transportó a su compañía en un carro y realizó representaciones en otras ciudades. Dado que ganó en el 534 a.C. el primer premio que Atenas le otorgaba a los autores de las tragedias. Durante 3 siglos de la época de Tespis, Atenea fue la capital de la actividad teatral del mundo griego. Los 3 grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, así como también Aristófanes, que eran ciudadanos atenienses. Al igual que lo fue un autor de menos categoría, Menandro, que escribió farsas domésticas y vivió casi 100 años después de Aristófanes y 200 después de Teucris. Y por último, Atenea, llamada el ojo de Grecia, madre de las artes y de la elocuencia. Las obras más importantes fueron representadas por primera vez allí y después repetidas en las provincias, e incluso después de siglos las representaron en tierras alejadas. Cuando Roma se dedicó a la realización de comedias, sus autores dramáticos escasamente hacían algo más que traducir y adaptar las obras griegas. Y esto fue un poco de la historia sobre las 3 clases de obras griegas y sobre el origen del drama. Festivales Dionisíacos de Atenas. ¿En qué consisten estos festivales? Les voy a contar brevemente. Estos festivales pues estaban limitados para cierto tipo de personas. No cualquier persona pues podía tener estos festivales o podía asistir a estos festivales. Estaban más que todos enfocados en la comedia y también en el drama. Estos festivales pues estaban basados en 3 principales autores o los autores más importantes en ese momento, que eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estos festivales podían tener una duración de entre 5 a 7 días. La parte dramática era un poco más difícil. ¿Por qué? Porque utilizaban el boxeo, y no solamente el boxeo, también las cuerdas, ya que era costumbre pues en esa época. Entonces, en esta parte era lo que se llamaba festivales dionisíacos, en la parte del drama y en la parte pues de la comedia, como ya les venía comentando, pues la comedia era un poco más flexible, pero no cualquiera la podía ver. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Galvis y les voy a hablar un poco acerca de el teatro griego. El teatro griego se representaba en 3 obras. Estaba la tragedia, que trataba de relatar historias heroicas y también utilizaban a los dioses para un oportuno final. Estaba también la comedia satírica, que utilizaba tales relatos de las leyendas heroicas y las representaban pero de un modo burlesco, y también incurrían en mímicas obscenas iniciadas por un coro de sátiros. Y estaba la comedia, que relataba las historias de la vida cotidiana, pero las contaban de una manera, de un modo bufo. Estas 3 obras eran representadas en determinadas ceremonias religiosas y cívicas, y las 3 eran escritas en verso y utilizaban máscaras, y todas estaban relacionadas de una u otra manera con que podría denominarse ideas acerca de la fertilidad.
Estas tres obras hacían parte a ceremonias que le dedicaban a Dionisios, que era el dios de la fertilidad. Hacían ceremonias para alabarlo, por decirlo de alguna manera, y pues para de alguna manera celebrar la vida, y pues y también le oraban a este dios para que pues la gente tuviera hijos y se reproduciera. Es por eso que eh, las personas presentaban falos que eran representaciones pues, de Dionisios, que el falo viene del dios Felos, que era compañero de Dionisios, y que él también se le podía atribuir como dios de la fertilidad, pero obviamente Dionisios tenía pues la mayor importancia. Otro nombre por el que se conocía a Dionisios era Baco. Pues ya estamos hablando de los últimos tiempos de los griegos, de la antigüedad, y los romanos. Baco era acompañado por los sátiros. Los sátiros se vestían se disfrazaban de criaturas mitad hombres y mitad animales, con pezuñas, con cuernos, y ellos eran los encargados de llevar el falo, que eran pues eran figuras o representaciones a Dionisios. Los sátiros se vestían de las pieles de las cabras, que eran sacrificadas para el dios Dionisios como tributo. Y es por eso que la palabra tragedia viene de la palabra cabra, que en griego es tragos o estragos. Cabra viene de la palabra tragos, y pues se deriva de esa misma palabra. Entonces la tragedia viene de la palabra cabra. Pero en sí pues lo que son las tres obras, lo que es la tragedia, la comedia satírica y la comedia, son obras que son las tres obras que querían rendirle tributo al dios Dionisios, pues agradeciéndole por la fertilidad, para que las personas tuvieran hijos y se reproducieran. Eso es todo, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la forma del teatro. Sabemos muy bien que en los teatros se expresaba la forma de vida tanto de los helénicos como de los romanos. La construcción de los teatros se inició a partir del siglo V hasta el siglo III a.C. y fue tanta la euforia que se presentaban en las plazas públicas de las grandes ciudades en toldos y tiendas, y fue así cuando se dio la necesidad de construir los teatros en la ladera de las montañas, a diferencia de los romanos, que ellos sí tenían conocimiento para construirlos en superficies planas, porque tenían la opción de construirlas con bóvedas y arcos, con bóvedas de hormigón y arcos. Pero lo construían en las grandes ciudades más importantes. Hay que resaltar que la diferencia entre estos dos no es mucha, porque prácticamente el teatro griego clásico le dio las bases al romano para que hicieran maravillas. Vamos a hablar sobre la acústica. Los teatros en las grandes ciudades estaban construidos a gran escala para acomodar ese gran número de espectadores, que estaban en el orden de los 15.000 a 20.000 personas, es decir, una capacidad muy, muy grande. Las matemáticas en este aspecto jugaron un papel muy importante. Primero, el diseño era semicircular. ¿Esto qué permitía? La visibilidad hacia el actor y el actor hacia los espectadores. También la proyección de su voz pudiera llegar a todos. Esta visión acústica permitió que los actores y los espectadores salieran satisfechos de cada espectáculo, porque todos se podían enterar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora sí,
hablemos sobre las partes del teatro. Está conformado por el coilón. Este a su vez también se le llamaba gradería o cavea. Y este se subdivide en querquis y en diasoma, que posteriormente se los voy a explicar con un dibujo que les voy a presentar. Luego sigue el skenet, la orchestra o la orquesta, paradoi y el proscenio. Entonces voy a explicarle cada uno de ellos en qué consiste. Aquí encontramos al coilon. Coilon es todo esto. Es el conjunto de gradas donde se sentaban los espectadores. Ocupaba la ladera de la montaña y recibió también el nombre de teatrón. Como nos lo explicó nuestro profesor Elmer, teatrón significa lugar, ¿verdad? Lugar desde el cual se ve. Ahí se ubicaba el público y tenía una capacidad, como lo dije anteriormente, entre 15 a 20.000 espectadores. Ahora bien, más tarde este término de teatrón pasó a referirse a teatro, que ya es todo el conjunto de las partes que les voy a mencionar a continuación. Tenía esta forma semicircular. Aquí tenemos el querquis y el diasoma. ¿Cuál era el querquis? El querquis era la forma vertical que eran las escaleras del cual el público bajaba por allí. Y el diasoma eran los pasillos también de circulación en ese momento. Ahora bien, ahora hablemos sobre la orchestra o la orquesta, que es este círculo que estaba aquí. A veces era un círculo completo o podría ser también un semicírculo. La orquesta es la base de los cerros. Se creó primero un área circular, pero también fueron semicirculares y planas utilizadas para la danza del coro. También tenía una orquesta, una zona ampliada llamada logeion, usada para los discursos de la época cuando hablaban los respectivos políticos. El skenet, ya les voy a explicar el skenet. Aquí vemos el skenet. Cuando además de los coros comenzó a haber un argumento y actores, se construyó el skenet. Era como una plataforma alargada y estrechada situada junto a la orquesta. En el lado opuesto del coilón, que eran las escaleras que están arriba, y frente al skenet también era donde hablaban los actores, que esto dio origen al escenario. Conforme los actores ganaban importancia y la del coro disminuía, los escenarios se fueron agrandando y tomando parte del espacio de la orquesta. Además se construyeron en este 3 niveles. En el primer nivel estaba el coro, en el segundo nivel estaban los actores y en el tercer y último nivel estaban los dioses. Ahora los parodos que están aquí, que eran las entradas para el coro y los actores. Estas dos entradas se abrían entre el skenet y la orquesta. Estas entradas tenían un significado dramático dependiendo de por dónde entraran, si era por el oriente o si era por el occidente. Es decir, esas ceremonias estaban prácticamente dependiendo del lugar donde entrara cada uno de ellos. Es importante recalcar que si salían de la parte occidental representaba la salida hacia el mar o el campo, y si era la parte oriental representaba el Acrópolis, dependiendo de allí. Es decir, era prácticamente donde se venía a venir. El proscenio, que lo tenemos aquí, delante de la escena adornada con columnas y estatuas, era un lugar donde actuaban los actores y es similar al escenario actual. También tenemos algo que se llama poedria, que era donde se sentaban los sacerdotes y los políticos. Eran unas sillas especiales que estaban allí para ellos. Tenemos que tener en cuenta que todo esto se inició porque era el teatro de Dioniso. Y sabemos muy bien que Dioniso era el dios de la viña, el dios de la agricultura,
el dios de la lujuria, de la fertilidad, de lo religioso, y fue este el que dio inicio al teatro. Inicialmente se rezaba en su honor alrededor del altar del templo, donde vemos aquí el templo, pero estos rituales fueron convirtiéndose en tragedias clásicas como las que nos mencionó el profesor, la de Esquilo, la de Sófocles, la de Eurípides y también la de Aristófanes, que eran las comedias que se presentaban o las obras de teatro que se presentaban en la época. Espero que hayan entendido y les haya gustado. Gracias. Muy buenas tardes, señores televidentes. Les saludo desde España para su noticiero cultural EAM y les saluda su reportera Paola Arritoquieta Rey, y hoy os hablaré acerca del teatro y dramaturgos griegos y que vivan unos momentos de lo que fue su nacimiento, desarrollo e influencia en otras culturas. Vamos. Bueno, como todo lo que inicia, sus primeros intentos se realizaron con las uñas. Por ejemplo, el local donde se presentaron las primeras obras de Esquilo eran en campo abierto. Luego se introdujo la estructura del teatro con sus 3 puertas, donde la puerta central quedó destinada al héroe de la obra. Al subir de estatus, sus obras ya se podían representar frente a un templo o a un palacio. Se introdujo luego las entradas laterales entre el auditorio y el escenario. Estos cambios y mejoras en la estructura del teatro fueron llamadas convenciones y fueron establecidas por los autores de las obras como ayudas para lograr una mayor claridad de las acciones que contenían sus obras. Las convenciones buscaban eliminar algunas limitaciones de los escenarios. Otra convención fue disponer de personajes para describir cosas que el espectador no podía ver. Las tenía que imaginar. Pero además de las limitaciones físicas del teatro, el autor griego del teatro se tuvo que enfrentar a otro tipo de limitaciones que llamaron literarias. Entre ellas, la más importante y difícil de entender y aceptar fuera del coro. Para algunos, el coro era como una interrupción absurda de la obra. Para otros, la representaba una excelente ayuda para conectar al espectador con la obra. El coro era como un enlace que transmitía los sentimientos y emociones del autor en la obra, con el auditorio estableciendo una conexión muy estrecha. El coro era un instrumento para expresar emoción ante hechos terribles o notables, algo que los personajes de la comedia no podían transmitir con la intensidad que el autor de la obra quería expresar. El coro podía transformar el sufrimiento crudo en poesía y podía derramar un esplendor lírico sobre el todo. Vaya que sí que era importante el coro, como podemos ver. La tragedia griega vivía en 2 mundos. El primero era el auditorio, interesado en el individuo y en sus sentimientos personales. Y el segundo era el coro y la emoción sublimada. Esto es que el cuerpo partía, pero el espíritu permanecía después de la obra. Este era el gran secreto de la tragedia griega. Sí que era importante el coro, como podemos veros. El coro también separaba una escena de otra, tanto que muchos críticos del Renacimiento opinaban que en todas las obras de comedia debían obedecer a un modelo de que el coro
y se hace 5 separaciones durante la representación de toda obra. ¿Sabéis vosotros, chavales, que la comedia de Aristófanes satirizó las costumbres de Atenas y de sus políticas, filósofos y dramaturgos? Sí que eran bárbaros, ¿no? Aristófanes y sus colegas dramaturgos injertaron escenas desde parodias políticas, exposiciones cómicas, hasta cuadros obscenos, y otros satirizaron a Eurípides y a Sócrates. Para que tengáis una referencia, os diré que los primeros concursos de tragedia comenzaron en el 534 a.C. y los de comedia iniciaron en 486 a.C., casi 50 años después. La tragedia y la comedia griega tuvieron en Esquilos, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, sus fundadores y mejores autores trágicos, algunos de ellos contemporáneos, excepto Menandro, que apareció años después de Aristófanes. El estilo de sus obras era variado, entre lo religioso, social, vida interior, entre otros. La trama, prácticamente de todos los dramas griegos, se basaban en mitos o leyendas familiares. Aristóteles decía que la trama era el alma de la tragedia y el personaje secundario. Las viejas tramas se adaptaron posteriormente con nuevas emociones. La vieja comedia de Aristófanes fue reemplazada por la nueva comedia de Menandro, y con ello la sátira política y estética había cedido su lugar a las tramas cómicas, cuya temática era la vida privada. La nueva comedia pasó a ser el modelo y la cantera de la comedia romana de Plauto y Terencio. Los dramaturgos romanos adaptaron las obras griegas. La tragedia griega había nacido en los tiempos heroicos en que Atenas derrotó a los invasores persas y murió cuando inició la guerra del Peloponeso, cuando desaparecieron los últimos dramaturgos del siglo V y no dejaron reemplazo. Bueno, tíos, hasta aquí dejamos esta nota cultural. Vendremos por una próxima. Todo acerca del teatro griego y sus dramaturgos. Esperen nuevas notas para nuestra vida. Ha sido un placer. Muchas gracias. No se pierdan. Adiós.